Hada fina compartida. Cuando Daniel, un joven judío español que vivía en Madrid, aceptó asistir a las jornadas de cultura sefardí en Toledo, lo hizo más por curiosidad que por otra cosa. Su abuela siempre le había hablado de aquella raíz dispersa, de los ecos que quedaban en canciones antiguas y recetas familiares, pero nunca imaginó que entre conferencias y exposiciones fuera a encontrar algo más que anécdotas históricas. La mañana del tercer día, mientras recorría un pequeño salón donde se exponían fotografías de familiares sefardíes por todo el mundo, algo dentro de él se detuvo. Frente a una imagen en blanco y negro, un grupo de personas sonreía a la cámara desde una vieja casa de campo en Rosario, Argentina. Los apellidos, escritos con caligrafía clara sobre la cartulina, le resultaron extrañamente familiares. Se acercó más y en la esquina inferior derecha leyó con un escalofrío: Benarroch Gabay. Recordaba esos apellidos en historias que su abuela murmuraba al calor del café, en tardes tranquilas de invierno. Apenas una hora después, tras preguntar a los organizadores, lo invitaron a una charla de sobremesa improvisada en el patio de la antigua sinagoga. Allí conoció a Laura, una mujer de mirada serena y cabello entrecano, venida desde Buenos Aires. Apenas cruzaron palabras, una conexión invisible pareció activarse. Laura hablaba de un bisabuelo que había partido desde Málaga a principios del siglo XX, del hermano de su bisabuelo que había terminado en Salónica y otro que se quedó en España. Daniel sintió que las piezas de un viejo rompecabezas se ensamblaban lentamente. La conversación se llenó de risas suaves, de recuerdos que parecían compartidos a pesar de no haber vivido juntos. Descubrieron que la bisabuela de Laura y el abuelo de Daniel eran primos segundos y que ambos, sin saberlo, guardaban recetas casi idénticas para la hada fina, con solo una pizca de especias diferentes según la tierra en que crecieron. Esa misma tarde se sumaron 2 jóvenes griegos al grupo, hermanos descendientes de los Gabay de Salónica. Hablaban un ladino suave, salpicado de palabras griegas, y traían consigo una fotografía aún más antigua, de cuando toda la familia estaba unida antes de los exilios y las migraciones. Daniel la observó maravillado, reconociendo los ojos de su abuela en una niña menuda sentada en primera fila. No hubo lágrimas, solo sonrisas tranquilas y abrazos espontáneos, como quien encuentra una melodía olvidada pero conocida. Pasearon por las calles de Toledo bajo la luz dorada del atardecer, hablando de cómo, en tiempos modernos, la sangre puede reencontrarse sin billetes de barco, sin pasajes largos, simplemente con una charla y un poco de memoria compartida. La última noche se reunieron todos alrededor de una cena sencilla, con platos que mezclaban sabores de España, Grecia y Argentina. Daniel pensó en lo curioso que era el destino. Un encuentro cultural se había convertido en un reencuentro familiar, en un recordatorio de que, pese a los océanos y los siglos, había hilos invisibles que seguían tejiendo sus vidas. Cuando se despidieron, no hubo promesas solemnes, solo la certeza dulce de saberse encontrados. Daniel caminó de regreso a su hotel con el corazón ligero, con una sensación nueva, la de pertenecer a algo más grande, algo que cruzaba mapas y generaciones, y supo que aquella no sería la última vez que compartiría mesa con sus recién descubiertos familiares.